Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a los webinars de IC Market, curso de trading institucional. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un tema interesante basado en lo que es la multitemporalidad. Un tema que podemos aplicar cada vez que nos bajamos de una temporalidad macro a una temporalidad micro. Una herramienta interesante para que ustedes puedan aplicar y puedan seguir generando rentabilidades en lo que es el mercado de Forex o en algún otro activo que ustedes estén interesados en operar. Siempre vamos a aplicar los mismos conceptos. Cualquier información contenida en nuestro seminario web no debe ser interpretada como recomendación de inversión y todo lo que se presenta es como material. Bien, la agenda de esta noche. Vamos con el internal boss, el IBOSS. Es la continuidad de la estructura, entre comillas. Vamos a tratar las siguientes preguntas. ¿Qué es un internal boss en el precio? ¿Cómo identificarlo correctamente? ¿Y cuáles son los internal boss válidos? Bien, temas bastante interesantes, ya que hacen referencia a lo que es la fractalidad. Bien, a medida que nosotros vamos avanzando en el curso, en las sesiones de análisis, vamos aplicando todos estos conceptos. Bien, más que nada los lunes. Los miércoles ya es más teórico, pero es interesante que asistan, ya que puedan preguntar lo que quieran y puedo responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Bien, este tema se basa en buscar siempre una temporalidad más grande, buscando un boss, directamente un boss del high time frame, y después cuando nosotros nos bajamos a temporalidades inferiores, por ejemplo, teníamos una temporalidad día, macro, nos bajamos a H4. Bueno, el boss va a ser trazado en lo que es la temporalidad día y el internal boss va a ser trazado en la temporalidad H4. De ahí vamos a denominar lo que es la estructura de tendencia y la estructura de retroceso. Bien, el webinar está presentado por Federico Ortiz y comenzamos esta clase interesante. Seguimos con los boss, una herramienta que ustedes deben conocer y deben aplicar cada vez que hacen un análisis. ¿Bien? La teoría que dice internal boss, ¿bien? Hace referencia de que existe otro tipo de boss que vamos a utilizar en los gráficos, ¿bien? Lo vamos a utilizar, lo vamos a ver ahora mediante un esquema, mediante un dibujo, ¿bien? Muchos le llaman el quiebre de estructura, ¿bien? El internal boss es el quiebre de la estructura interna, ¿bien? En este caso lo llaman el IBOS, o sea que quiere decir un cambio de tendencia en la estructura interna, dentro del fractal. Bien, está dentro de lo que es la estructura del high time frame. Bien, pero solo se ve cada vez que lo vemos en el low time frame. ¿Qué quiere decir? En la temporalidad más baja. Bien, acá la teoría hace referencia a que hace un cambio de estructura en la temporalidad más baja. Yo también lo utilizo como continuidad y no solamente como el cambio de estructura. A mí me gustan otros conceptos, pero bueno, esta sería la teoría general de lo que dice que es el internal boss. En este caso, el internal boss nos va a ayudar a tener entradas en las temporalidades inferiores, usando análisis más grandes, o sea, en temporalidades más grandes, o sea, el high time frame. Lo que nos dará resultado, este resultado va a hacer que nuestro stop loss disminuya y nuestro riesgo también, o sea, incremente drásticamente. O sea, el risk reward va a tener que disminuir y aumentar. ¿Bien? Entonces, ¿qué es? Interesante siempre analizar una temporalidad grande. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a poner día. ¿Bien? En ese día le vamos a poner el boss convencional que aprendimos en la clase pasada. Y cuando nosotros pasemos a una temporalidad más chica, al low time frame, vamos a utilizar el internal boss. ¿Para qué? Para identificar tendencias dentro de las tendencias
y para poder disminuir el stop loss, ya que si nosotros operamos en día, es muy probable que el stop loss sea de muchísimos pips y nosotros no podamos operar porque no nos da el riesgo, que se dice que es el 1%, quizás menos, un poquito menos. Bien, supongamos que estamos trabajando euro neozelandés, un par bastante volátil en día. Si nosotros ponemos un stop loss, es muy probable que nos dé 150 pips en día, para tener un stop loss considerable. Nosotros tenemos que ver que si esa operación, esos 150 pips, pueden arriesgarse para un 1% de nuestra cuenta, por lo menos. Si ya se nos pasa, entonces estamos en un problema. ¿Por qué? Porque esa temporalidad sí conlleva a tener stop loss grande, hay que darle espacio al precio, hay que darle respiro, el precio se tiene que desarrollar, quizá va a zona de stop loss, después sube con el tiempo, bien, es una temporalidad swing. Entonces hay que darle ese tiempo para que el precio se desarrolle y continúe con la tendencia de principal, que es la tendencia en día. Nosotros vamos a hacer el uso del internal loss para bajar esos stop loss y trabajar en las tendencias dentro de las tendencias, ya sea de impulso o de retroceso. Bien, es una herramienta interesante, ya que les va a ayudar a ustedes a trabajar de esa manera. Recordando que la teoría hace referencia al internal loss como un cambio de tendencia, pero yo lo voy a llamar al internal loss como quizás un cambio de tendencia, pero también una continuidad. Vamos a hablar de las dos maneras para que ustedes lo puedan identificar. Y acá tienen un esquema para que ustedes puedan observar, donde si ustedes observan, la temporalidad día vendría a ser las líneas de color negro, bien, estas líneas de color negro, vendrían a ser el desarrollo del precio en temporalidad día. Como ustedes pueden apreciar, el negro va a ser día. ¿Qué pasa? Que dentro de estas tendencias existe. Dentro de la tendencia día, bien, ¿qué tenemos dentro de la tendencia día? Tenemos un segundito, aquí estamos. Tenemos un impulso, ¿sí? Eso es un impulso. Y un retroceso, que lo vamos a marcar del color rojo. Bien, este sería nuestro retroceso. Bien, dentro de nuestro retroceso, después, ¿qué sucede? Hay un nuevo impulso. Bien, perdón, este no era el color. Vamos a poner negro, este es nuestro impulso. Bien. Nuevamente tenemos un retroceso del precio y un impulso. Todo esto es en temporalidad día. Bien, ¿qué podemos observar en el primer rectángulo? Que dentro de un impulso del rectángulo grande tenemos tendencia dentro de este impulso. Dentro de este impulso hay tendencia. Esta tendencia, color azul, sería H4. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que es una tendencia de impulso. ¿Por qué? Porque este es el impulso principal, es la línea negra. Y dentro de ese impulso, que son muchas velas, hay una estructura. Y esa estructura es parte del impulso. Bien, ¿yo dónde pondría el internal loss? Se pondría acá. Este sería el internal loss, dentro de la estructura de H4. Bien, entonces el precio se desarrolla. En este caso vamos a hacer una cosita. Lo vamos a explicar mejor. Este va a ser el esquema. Quiero que lo vean. Lo voy a explicar mejor en la siguiente diapositiva para que ustedes vean cómo sería realmente. Yo necesito una estructura, ¿sí? Una estructura alcista día y necesito otra estructura bajista. Perdón, una estructura de otra temporalidad. El high time frame es la temporalidad más grande y el low time frame es la temporalidad más chica. De ahí van a ver los boss y los internal boss. Bien, voy a pasarlo a explicar con mayor detalle en el siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, yo primero necesito una temporalidad día. ¿Sí? Que va a ser de color negro.
Bien, entonces yo necesito un impulso. Tengo un impulso, un retroceso, un impulso. Cuando veo la temporalidad día que es de color negro, acá yo puedo dibujar mi primer boss. El boss está siempre en la temporalidad más grande, de análisis. Esta es la temporalidad de análisis. Acá tengo mi boss. Le vamos a poner el high time frame. Bien, una vez que ya tenemos el boss de la temporalidad mayor del día, ¿qué pasa? El precio se sigue desarrollando. Ya sabemos cómo funciona la teoría del boss. ¿Y qué pasa? Nuevamente, crea un nuevo boss. ¿Bien? Bien, tiene que romper estas resistencias, recordando que el precio necesitamos un impulso, un retroceso, y que el siguiente impulso rompa la siguiente resistencia. Recuerden, la clase ya está grabada, la pueden subir para repasar, y acá ya se genera el boss. ¿Por qué? Porque el precio ya está en esta zona. El precio retrocede, reacciona un POI a una zona de Fibonacci, boom, y sube rompiendo esta zona. Ahí recién, cuando rompe por encima de esta zona, le ponemos el boss. El boss, el high time frame, para que nosotros tengamos en cuenta de que nosotros estamos trabajando en la temporalidad de análisis, que es día, la temporalidad más grande, la temporalidad macro. ¿Bien? Listo. Por acá hay poise. Y ahora nos vamos a pasar a la temporalidad H4. En este caso la vamos a denominar la temporalidad H4 como la low time frame. La temporalidad donde nosotros vamos a buscar operaciones con menor stop loss. Porque si yo busco una operación en este punto, el stop loss tendría que estar por acá abajo, más o menos. Y eso pueden ser muchos pips. Entonces yo me tengo que ahorrar utilizando la temporalidad del time frame. De la temporalidad más bajo, del low time frame. Entonces, ¿qué pasa? El precio dentro de, de este impulso hay estructura. Ustedes pueden observar que hay estructura. ¿Sí? Esa estructura dentro de un impulso se llama estructura de impulso de la temporalidad H4 en base a la temporalidad grande. Entonces, si la temporalidad grande día es alcista, en las temporalidades H4 hay más probabilidades de que nosotros ganemos a la compra que a la baja. ¿Por qué? Porque la fuerza del mercado de la temporalidad alta, que le vamos a poner acá, el high time frame, ¿qué quiere decir eso? Temporalidad alta, ¿sí? Está en inglés esto. High time frame, ¿sí? Si nosotros nos unimos a la tendencia de impulso del fractal cuando bajemos, nosotros tengamos probabilidades de ganar. Bien, entonces, ¿dónde están los internal boss? Los internal boss yo lo marcaría acá. Ahí habría un internal boss porque es de la estructura más chica. Entonces acá habría lo que es el I boss. Y acá el I boss. Son boss internos a la estructura. Bien. Y nuevamente el precio que hace es muy probable que se quede acá, haga esto, rompa la estructura de impulso y acá se cree la estructura de ¿qué? De retroceso. Esta estructura de retroceso, que es una tendencia bajista, también tiene internal boss. ¿Sí? Me gusta llamarlos así a los internal boss. Bien, entonces miren la diferencia. El boss grande es la temporalidad de análisis principal, nuestra macro, lo que nos da la direccionalidad.
Y de la temporalidad más chica, para disminuir el riesgo, nosotros, si la tendencia es alcista, la high time frame, la de día, marcamos los dos high time frame, y vemos acá que en la estructura de H4 hay una estructura a favor de la estructura, ¿bien? Grande. Entonces, estas son las probabilidades de éxito para que ustedes ganen. Acá ya estaría en estructura de retroceso. Acá también se pueden vender, pero ahí es con riesgo. ¿Por qué? Porque el precio se puede acelerar de este punto y romper directamente desde acá y seguir subiendo y dándole continuidad a la transfer. Entonces, por eso acá hay más riesgo a la venta. ¿Por qué? Porque la estructura es alcista. Entonces, ¿nosotros qué haríamos? Esperamos, de última, si quieren arriesgar, pueden buscar estructura bajista y operar a la baja con los internos. Esperan el rompimiento. Acá supuestamente hay una zona OT, un bloque de órdenes, supóngase en día. Sí, en día hay un bloque de órdenes, lo vamos a marcar como negro, que corresponde al análisis día. Acá hay un bloque diario, ¿sí? Yo lo pongo con este ejemplo de temporalidad. Ustedes pueden utilizar la high time frame como H4 y la low time frame como H1, si ustedes quieren, ¿sí? Yo lo estoy poniendo de ejemplo con estas temporalidades para que ustedes lo entiendan mejor, pero ustedes lo pueden hacer con la temporalidad que quieran. Siempre tienen que definir uno, la temporalidad alta, la temporalidad chica, y pueden definir también, que lo vamos a poner con verde, la temporalidad de entrada, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, en este caso, H, ¿sí? Entonces yo me bajaría H1 y revisaría las velas ahí, o H2, a ver si hay mechas, respetando la zona. Yo busco mechas, solamente mechas, y veo si hay mucho rechazo. Si hay rechazo, entonces entro directamente, en este caso, perdón, acá ya sería directamente por riesgo, entrar en día, en el high time frame, toca el bloque de órdenes, ¿y qué hago? Entro por riesgo. Apenas toca el bloque, ya en día, lo que hago es entrar, no importa nada. Por confirmación, ya tendría que usar H4 y la temporalidad H1 para hacer entradas por confirmación. ¿Bien? Entonces volvemos a la temporalidad de análisis, que es la temporalidad más chiquita que nosotros queremos entrar. Y acá también se produce una ruptura de estructura. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que aquí es una entrada por confirmación en H4. ¿Por qué? Porque si yo no entré en el bloque de órdenes día, apenas toca, que es por riesgo, acá ya directamente espero que la estructura de H4 bajista sea roto. Acá también lo que dice la teoría es que este también se llama internal boss de ruptura. ¿Sí? El IBOS de ruptura, sería como el choch. ¿Sí? Eso aquí hace referencia a la estructura, que acá también hay un internal boss de ruptura. ¿Y qué pasa? Que acá no está dando la confirmación. Y cuando viene H1, supónganse que acá hay un nivel FIBO, ¿sí? Más chiquito, una zona de entrada de H4, por eso lo ponemos en color, yo me bajo a H1 y busco las mechas de H1 en esta zona, o sea, sería temporalidad de entrada. Veo que haya respeto y ya directamente me uno a H4. ¿Y qué hago? Empiezo a comprar. ¿Por qué? Porque la temporalidad que domina el mercado, en este caso es día, la temporalidad más grande, está al alza. Entonces yo acá tengo probabilidades de meterme a todas estas compras a favor. Estoy dentro de una estructura de impulso. ¿Por qué? Porque la estructura mayor es alcista. ¿Bien? ¿Y qué sucede? Que acá también ya se producen. Todos estos son internal boss. Y si hay internal boss, ¿qué quiere decir? Hay operaciones. ¿Sí? Ya recuerden la clase que tienen que ver del boss que está en el canal de YouTube. Bien, y acá nuevamente se repite. Ustedes vieron que esta estructura rompió esta resistencia mayor, este punto mayor, creando el boss más grande. Luego se repite la historia.
El precio hace esto, crea una estructura bajista y nuevamente en la temporalidad más grande es muy probable que por acá haya un bloque de órdenes, ¿sí? De día, ¿sí? Que nosotros tengamos que tener en cuenta, que acá sería el Smart Money Reverse, ¿sí? Entonces acá podría haber un bloque de órdenes en día. ¿Bien? Y nuevamente la historia se repite. Esperamos que se rompa la estructura. Obviamente acá también tenemos los internal boss. Acá hay un internal boss de ruptura, ¿sí? Acá se produjo, porque rompió la estructura anterior, ya vamos a ver ruptura de estructura. Acá se produce la ruptura, nuevamente una entrada en H4, me bajo a H1 para buscar las mechas en esta zonita y entro. ¿Sí? Y nuevamente tenemos lo que es los internal boss del precio. Los internal boss. ¿Y qué quiere decir cuando hay internal boss? Que hay operación en la temporalidad H4. Eso quiere decir. Cuando hay internal boss, hay operación en temporalidad H4. Si no hay internal boss, no hay operación. Recuerden revisar y chequear la clase de boss que está subida en el canal para que entiendan cómo explicamos el boss de diferentes formas. Bien, así que de esa manera sería, por ejemplo, para un ejemplo de una estructura bajista. O sea, una estructura alcista. De la misma manera, podríamos hacerlo para una estructura bajista. Entonces, primero, ¿qué definimos? Primero definimos la temporalidad de análisis, que puede ser H4, o puede ser incluso la temporalidad que ustedes quieran, la temporalidad alta. Yo voy a definirla nuevamente como temporalidad día, como la high time frame. Ustedes tienen que definir la high time frame, ¿sí? Luego, con otro colorcito, van a definir la temporalidad low time frame, ¿sí? Y luego, nuevamente, definen la temporalidad de entrada. ¿Sí? Ya la vamos a ver con las velas, ¿de acuerdo? Ya tenemos todas las análisis. Entonces, ¿qué hago? Supongamos que tenemos un escenario hipotético donde tenemos una estructura bajista. Tenemos la temporalidad alta, que es color negro. Y vamos dentro de la temporalidad día, vamos a definir, recuerden revisar la clase de boss, vamos a definir los boss que están acá abajo. Estos son los boss de la temporalidad alta. Bien, entonces le vamos a poner los boss del high time frame. Bien, y acá tenemos el boss del high time frame. Bien, una vez que ya tengo analizada la estructura, ¿qué pasa? Vamos a bajarnos a otra temporalidad. En este caso va a ser H4 y acá nos olvidamos de ponerla H1. ¿Sí? Antes de entrar. Entonces, dentro de H4, ¿qué hay? También hay estructura. Hay estructura dentro de la temporalidad H4. También hay estructura. ¿Sí? También hay cambios de estructura. Bien, entonces comenzamos por esto. ¿Dónde están los internal boss de este impulso? En la estructura de impulso inferior, o sea, acá están los internal boss. Esos son internal boss y otros son internal boss. ¿Qué quiere decir los boss? Que están dando lugar a la continuidad de la estructura. Entonces le ponemos IBOSS. ¿Qué quiere decir? Que haya un IBOSS que podemos operar en H4 analizando la estructura y hay operación. Si no hay BOSS, no hay operación.
también tenemos que el IVOS de ruptura. IVOS heredamos, ¿sí? Y luego tenemos los IVOS normales que dan continuidad. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Operamos acá a la baja, una venta. Buscamos retrocesos, impulso, retroceso, venta. Impulso, ganamos. ¿Por qué tenemos probabilidad de ganar? Porque la temporalidad mayor está a la baja. Entonces, todas las estructuras de la temporalidad H4 van a tener más éxito a la baja. En cambio, si nosotros operamos a la alza, estos retrocesos tienen estructura, que también están compuestas por internal boss, tienen probabilidad menos. ¿Por qué? Porque al estar a la baja, esto se puede acelerar desde este punto directamente, ¿sí? Y el precio puede comenzar a bajar desde, hace esto, y ¿qué pasa? Directamente baja desde este punto, ¿sí? Ni siquiera llega a una zona donde posiblemente acá haya una zona de un bloque de órdenes bajista. O un FIBO, OTES, ¿sí? O POIS, ¿sí? Como ustedes quieren llamarlo. Esta es en día, ¿sí? Porque nosotros necesitamos analizar todo lo que pasa en día primero, buscar los bloques en día y de ahí bajarnos a buscar las tendencias. Y es muy probable que acá nosotros hayamos marcado una zona y el precio no venga. Entonces, en esta tendencia de retroceso que es alcista, puede bajar desde este punto. Puede bajar de este punto. Y puede bajar, o quizás llegue al OTE y baje. Bien, entonces podemos aprovechar las compras, pero deben ser conscientes de que este es un retroceso de una tendencia bajista y que se puede acelerar en cualquier momento y que esta tendencia alcista puede caducar en cualquier momento. Bien, entonces, ¿qué hace? Nosotros esperamos que esta tendencia de retroceso nuevamente se rompa, llegue a la zona, haga esto y nuevamente nos dé tendencia de impulso, estructura de impulso de la temporalidad más baja. Y de ahí tenemos lo que es nuevamente los IVOS bajistas. Que nosotros vamos a buscar esta estructura H4 para entrar en ventas acá. Ventas ahí. Ventas acá. Ventas acá. Acá también buscamos ventas, ventas, ventas. Entonces, no solo buscamos ventas grandes acá, sino buscamos ventas dentro de la estructura, dentro de los fractales. Acá podríamos buscar compras. Sí, podríamos, pero recuerden que es riesgoso porque esta es una estructura de retroceso y se puede acelerar y se puede cambiar en cualquier momento y el impulso mayor se puede acelerar en cualquier momento. Y acá nuevamente se repite el IVOS. Acá tenemos IVOS. Acá tenemos el IVOS. Y buscamos las ventas. Y una vez que toda esta estructura de H4 rompa el último soporte de día, tenemos el VOS mayor, que nos da un indicio de que es probable de que el precio venga a buscar una zona diaria, por acá, supongamos, está ahí, donde también haya un bloque, todo de análisis diario, un OB, un bloque de órdenes, un OT, o POI, como ustedes quieran llamar. Bien, acá hay una zona de Smart Money Reverse. Esta zona de Smart Money Reverse. ¿Y en qué temporalidad? Día. Entonces yo primero tengo que analizar a grande para saber dónde podría llegar esos retrocesos en la temporalidad H4 y poder operarlos. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, se rompe la estructura y acá puedo empezar a comprar con riesgo. ¿Sí? Puedo unirme a todas estas compras y dejar de comprar cuando llegue al Smart Money Reverse, donde yo ya había previamente analizado en la temporalidad más grande. Yo acá dejo de comprar y es muy probable que acá yo ya haya tenido varios internal boss que me dicen compren, el precio toca el Smart Money Reverse, rompe y nuevamente aumenta las probabilidades de éxito porque toda la estructura es bajista y nosotros estamos vendiendo en las estructuras internas. Estas son estructuras internas, o sea, del fractal más chico, de la temporalidad más chico, del día hasta H4, y nosotros vendemos y achicamos los stop loss, ¿sí? Achicamos todos los stop loss. En vez de poner un stop loss por acá arriba, empezamos a poner stop loss más chiquitos. O sea, nosotros tendríamos que poner un stop loss, en este
este caso así de grande, y miren cómo se reduce el stop loss en el caso de que ustedes operen los internos, las estructuras internas. Acá donde estaría el stop loss, acá miren, estos stop loss son muy pequeños, ¿sí? Pero miren este que tendría que estar más o menos por ahí. Entonces miren la diferencia de un stop loss de una temporalidad día operando por riesgo que por confirmación. ¿Sí? Son mucho más grandes, mucho más pips, y acá son muchos menos pips, menos riesgo, pero bueno, esto lo deciden ustedes en base a su confianza. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas con respecto a este tema? Sí, buscar las divergencias se buscan en puntos clave, no se buscan en todos los gráficos. Cada vez que aparece una divergencia no quiere decir que sea viable, ¿sí? Pero yo te recomiendo, si estás iniciando, que empeces por día, H4, y te bajes a buscar entradas, los rechazos de vela en H1, ¿sí? Caso contrario, el scalping es para gente muy avanzada. ¿Bien? ¿Todo claro? ¿Queda claro? En realidad sí se llama choch, pero lo vamos a ver en otra clase, el choch. Lo vamos a poner de otra manera, el choch, para que ustedes comprendan la diferencia de un Turner's Ball de rupturas con un choch de la temporalidad más alta. Entonces vamos a ponerle ya, vamos a caracterizarlo diferente. ¿Bien? Vamos a buscar ejemplos ahora. Recuerden que IC Market tiene redes sociales, acá abajo las pueden encontrar. La clase se va a subir al canal de YouTube, IC Market Español. Y mi número personal, por si ustedes no pertenecen al grupo de WhatsApp de IC Market donde reciben estas clases, pueden escribirme sin ningún compromiso y ser agregados para las clases siguientes. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Miren. Me voy a la temporalidad más grande, día, y marco la ruta de la temporalidad día. En este caso era negro. Pueden ver la estructura, ¿sí? ¿Y qué pueden observar dentro de este ejemplo? Que acá abajo tenemos los BOS. Pero los BOS del High Time Frame, ¿sí? Porque es de la temporalidad día, de la temporalidad alta de análisis. Acá tenemos otro, ¿sí? Tal cual está en la teoría. Y ahora, si yo me bajo a H4, yo puedo visualizar
Lo vamos a poner en color azul. Que hay estructura también. A ver acá. Esa estructura en H4 tiene lo que son los hijos. ¿Bien? Esos serían los internal boss, la estructura que está por debajo. Por la estructura azul serían los hijos. Acá pueden observar que el precio sube también creando una especie de estructura no tan clara. Bueno, acá es como que hay un tipo de estructura acá como en H4 alcista. Ustedes pueden ver, no tan claro como aquella. Sí, y eso es una estructura de retroceso. Por eso tienen que tener bien analizado día. Y después de día, que encuentran acá los IVOs, pero en la parte superior, ¿sí? Porque la tendencia alcista van arriba. ¿Y qué pasa? Nuevamente el precio en H4 hace acá un tipo de impulso bastante grande. Acá todavía no se crea el BOS, recién se va a crear acá. Y nosotros recién, obviamente, este tipo de cosas que son y que no se pueden analizar muy bien, suele pasar, ¿sí? En este caso, si tienen muchas dudas, no operen. Y acá nuevamente, si el precio todavía no crea el BOS, y ahí recién hace esto. ¿Sí? ¿Dónde estarían los IVOs acá? Acá estaría el IVOs de ruptura, porque rompe esta zona. Y acá los otros IVOs ya recién estaría apareciendo ahí cuando el precio rompe este soporte con este movimiento. Ya lo vimos en la clase pasada. Ahí recién hay voz, entonces acá hay operación. Acá todavía no hay voz, mismos niveles, doble suelo. El IVOS aparece cuando se rompe ese nivel. Ahí recién aparece el BOS. Esos dos niveles se rompen y acá posiblemente hay una pequeña operación. Pero luego, ¿qué pasa? Se cambia nuevamente la estructura, creando estructuras alcistas. Y acá hubo un engaño, ¿sí? Este engaño fue para neutralizar, fue un movimiento de cacería de stop loss, ¿sí? Y después el precio subió. Sí, ya lo hemos visto que estos son movimientos regresivos. ¿Dónde están los IVOs ahí? Acá hay un IVOS. Acá también hay IVOS. Recuerden revisar la clase de los VOS. Y recién acá está el VOS. ¿Sí? Y nuevamente, ¿qué sucede? Se rompe todos estos niveles. Y acá empieza nuevamente la estructura en H4. ¿Sí? En este caso ya es una estructura mucho más grande. ¿Dónde están los IVOs del precio? Está acá. Está ahí. Eso es importante que aprendan a identificar la estructura. Ahí ya está. ¿Sí? Porque rompió todo ahí. Acá hace un pequeño retroceso que no deja entrada. Pero acá ya estaría el IVOS. Bien, entonces miren que los VOS grandes son los VOS de la temporalidad más alta que nos da. ¿Qué pasa? Que yo con este VOS grande, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Yo puedo trazar un FIBO desde acá hasta acá. Y yo para el futuro, yo ya sé que más o menos en esta zona va a reaccionar. Entonces, ¿qué puedo aprovechar? Que esta tendencia alcista la puedo operar hasta este punto, porque acá posiblemente hay una zona donde el precio salga disparando hacia la baja. Bien, entonces acá yo podría entrar por riesgo y ganar eso.
pero acá nunca en H4 se rompió la estructura, o sea, nunca hubo un IVOS de ruptura para darle continuidad a las ventas de H4. Entonces, de la misma situación hice acá. Yo puedo buscar el análisis y yo más o menos con el FIBO puedo especular que acá hay una zona. ¿Qué pasa? El precio no llegó a esa zona, entonces se aceleró. Y por eso hay que tener en cuenta que nuestras zonas óptimas de entrada son los del Optimal Trade Entry que encuentran bloques de órdenes, estos niveles escondidos, para que usted lo sepa. No llegó, se aceleró, como le había explicado en la teoría. Nuevamente, ¿para qué me sirve este impulso grande, este VOS grande para trazar otro FIBO? Y acá sí llegó, miren, que acá yo ya más o menos tenía una idea de que acá, cuando yo me pasara a H4, yo ya esta zona la dejara de operar en compras, porque acá había un Smart Money Reverse. ¿Sí? ¿Y para qué me sirven estos VOS grandes? Para que cuando yo estoy comprando en las temporalidades chicas, ya sepa más o menos a dónde podría frenarse y dar la continuidad de la estructura bajista. Entonces tengo varios análisis. Bien, entonces, ¿qué hago? Ya directamente, si quiero entrar en compra, por ejemplo acá, yo busco la compra porque tengo el IVOS. Si hay IVOS, hay FIBO está ahí. Y miren cómo el precio toca la zona del 79, que ahí sería nuestra entrada. ¿Sí? Miren cómo el stop loss ha disminuido. Y ahí me puedo pasar a H1 para buscar las mechas. A ver si hay mechas o alguna mecha acá en H2 para entrar. Ahora, si yo lo muevo, obviamente es muy probable que no me deje revisar. Pero vamos a ver, vamos a intentarlo. Bien, entonces ya estoy en H1, en la temporalidad de entrada. ¿Y qué veo? Que bueno, hay una posible entrada. Entonces yo pongo la entrada por acá o directamente opero por riesgo por ahí. ¿Sí? Si no, la busco en H2, a ver si tiene alguna mecha. ¿Sí? Recuerden que tienen que usar varias temporalidades para buscar inferior a... Bueno, en este caso hay una vela que posiblemente nos da la continuidad, o si no, pueden operar directamente por riesgo, toca el nivel 70, sube, o esperan mechas en el precio. ¿Bien? Y de esa manera nos pasamos a H2 para buscar la entrada acá. ¿Bien? De esa forma nosotros trabajamos y para eso nos sirve la temporalidad alta. Porque nosotros cuando estamos en temporalidad H4 y no sabemos dónde podría haber una frenada, sabiendo que en día hay una tendencia, hay zonas donde podrían haber frenadas, hay zonas donde el precio se podría acelerar, no llega a la zona óptima, acá llegó a la zona óptima, acá llega a la zona óptima, pero en este caso decidió romper esta zona óptima para ir a buscar quizás una zona donde hubo una neutralización y continuó su bajada. Bien, de esa manera ustedes pueden aprovechar la fractalidad, los internal BOS, tanto para comprar como para vender, para unirse a estas ventas. Claro, tenés que analizar en día y después en H4 y poder entrar en H1. Si buscas de esta manera es muy probable que tengas éxito aplicando la fractalidad. Esto es pura fractalidad. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a los internal BOS? Y cuando la pasen a día, miren cómo cambia la cuestión. A todo esto lo puedes combinar con el RSI y con las medias móviles. Obviamente hay que adaptar la media móvil
a la temporalidad que vamos a analizar, el RSI cómo lo vamos a analizar, ¿sí? Todo eso lo adaptamos. ¿Sí? Ya empieza a hacerse, a combinarse una estrategia Smart Money con una estrategia con indicadores, que eso ya lo he explicado. Pero lo voy a volver a explicar, la estrategia final se va a llamar, la estrategia que va a concluir de este curso, que va a ser mucho más adelante, que ya vamos a combinar todo este tipo de análisis, más los indicadores, más los bloques de órdenes, más los trade entry, y bueno, así ya van a tener un panorama ya más general de lo que ustedes deberían hacer. ¿Sí? ¿Dudas al respecto? Aplica para todos los mercados. Las mechas en H1, por ejemplo, en H1 tenés que buscar en la zona de interés, en la zona que vos estás interesado en operar, que en H1 se vea algo como esto. ¿Sí? Que estén rechazando la zona, que te esté indicando de que acá no quieren seguir subiendo. Hay mucho rechazo en zonas, por ejemplo en la venta. ¿Sí? Por ejemplo al alza, si buscas una operación al alza en la zona de H1, no tenés que ver velas que tengan mechas. ¿Sí? Eso te está diciendo que hay rechazo en la zona y que es posible que tu análisis se dé. ¿Sí? Siempre y cuando aplicando todos estos conceptos. Tendencia de estructura, tendencia de retroceso. Tendencia de estructura, de retroceso, todo esto es tendencia de retroceso, todo esto es tendencia de estructura. Todo esto es la tendencia de estructura. Todo esto es la tendencia de estructura. ¿Sí? Obviamente, acá hay un análisis previo en día donde acá hubo una ruptura. Acá yo pondría el chocho de la temporalidad más grande. ¿Sí? Y el internal boss le pondría internal boss de ruptura. ¿Está claro? Bien, recuerden revisar esta clase varias veces, es un tema interesante que hace referencia a la fractalidad. Y recuerden, si hay voz grande, hay, o sea, voz de la temporalidad alta, hay operación en la temporalidad más alta, día. Si hay internal boss, chicos, ¿qué quiere decir? Que hay operaciones en los fractales menores, tanto para estructura y retrocesos. Impulsos y retrocesos, dentro de los impulsos hay operaciones y dentro de los retrocesos también hay operaciones. Dentro de los impulsos hay tendencias, hay estructuras. Dentro de los retrocesos hay estructuras. Simplemente la tenemos que ir descomponiendo a medida que nos bajamos de temporalidad para poder visualizarlas. ¿Bien? ¿Queda claro? Esto ha sido la clase de Internal Boss. Espero que les haya sido útil. Recuerden suscribirse al canal y la pueden ver mañana, se va a ser subida, para que ustedes puedan aplicar correctamente los análisis fractales y los análisis en base a lo que es el Smart Money. Que tengan muy buenas noches.